Vamos a darle un rápido repaso a lo que son las leyes de los gases, que es algo que ustedes ya conocen, que ya lo vieron en química, pero es solamente para que se acuerden. Porque sí nos van a servir para lo que es el estudio ya de la primera ley de la termodinámica. Veamos. Cuando nosotros estudiamos gases, lo relacionamos con 4 variables, que son cantidad de sustancia, que se mide en moles, volumen, que pueden estar medidos en litros o metros cúbicos, la presión, que la podemos tener en atmósferas o en pascales, y la temperatura, que siempre va a estar medida en Kelvin. Todo lo que veamos de aquí en adelante, todo lo que tenga que ver con la termodinámica, la temperatura va a estar medida en Kelvin. Vaya, veamos. La primera ley que tenemos, que es la ley de Boyle, esta relaciona la presión y el volumen cuando la temperatura permanece constante. Entonces, cuando la temperatura no cambia, la presión y el volumen son directamente proporcionales. Esta ley fue enunciada allá por el siglo XVII por Robert Boyle, que lo hizo en 1662. Esta misma ley también fue enunciada por Edmond Marriott, nada más que la publicó un poco más tarde, pero como habla de la misma, de la relación que hay entre presión y volumen, a veces en algunos libros la van a encontrar como la ley de Boyle y Marriott. Como decía, eso nos establece, perdón, que el volumen y la presión son inversamente proporcionales, no directa, yo dije directa, son inversamente proporcionales. Porque digamos, si yo tengo un gas contenido en un recipiente, este recipiente tiene un émbolo móvil, y nosotros le aplicamos una cierta presión a este émbolo. Un émbolo son esos como los que tienen las jeringas que pueden salir y entrar, ¿verdad? Eso es un émbolo. Entonces, si yo le aplico mayor presión, el gas se va a comprimir más, ¿verdad? Es decir, va a disminuir su volumen. Entonces, a mayor presión, menor volumen. Por lo tanto, son inversamente proporcionales, ¿verdad? O el caso contrario, si yo le aplico menos presión o no le pusiera nada ahí, el gas tendería a expandirse todo lo que pueda, ¿verdad? Porque los gases siempre tienden a ocupar el mayor espacio posible. Entonces, si la presión es menos, el volumen va a aumentar, ¿verdad? Entonces, son inversamente proporcionales. ¿Qué es lo que tenemos aquí representado? Que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esto es cuando el número de moles y la temperatura permanecen constantes. El número de moles siempre lo vamos a tener constante. Ese no les va a cambiar en cualquier ejercicio que veamos. No vamos a considerar que hay ningún tipo de pérdida de cantidad de sustancia. Entonces, como nos dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión, sustituyendo este símbolo de proporcionalidad por una igualdad y una constante, nos quedaría esto así. Lo cual, al multiplicar, me quedaría que la multiplicación del volumen por la presión permanece constante.
Eso es lo que me quiere decir. Por eso cuando lo tenemos con un punto final e inicial, como tenemos acá, podemos decir que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. Esta ecuación es aplicable siempre que la temperatura permanezca constante. Este que tenemos ahí en la figura de Boyle. Gráficamente, en un gráfico presión-volumen, tendríamos así la relación. Si yo tengo un volumen V, ¿verdad? Un volumen 1, que es el que yo tengo aquí abajo, este volumen que tenemos acá, este tiene una presión de 4. Aquí podemos ver también en las figuras que acá tiene, estas pesitas representan una mayor presión porque tienen un mayor peso. Entonces, al tener un mayor peso, el volumen disminuye. Si yo le quito peso, va a disminuir la presión, el volumen va a aumentar. Aquí tenemos 4 atmósferas, aquí tenemos 2 atmósferas, le hemos quitado 2 pesas. Entonces, el volumen va a aumentar. Y si le quitamos todavía una más, si yo tengo una atmósfera de presión, aquí tenemos un volumen de 4 veces el volumen inicial. Entonces podemos ver que a menor presión, mayor volumen. Este es un gráfico presión-volumen. Veamos la segunda ley, que es la ley de Charles. Esta ley me relaciona la temperatura y el volumen cuando la presión es lo que permanece constante. Esta fue enunciada y en el siglo XVI, en el siglo XVI, por el científico Jacques Charles, y él observó que cuando la temperatura de un gas aumentaba, el volumen también aumentaba. Entonces la relación que hay entre el volumen y la temperatura es directamente proporcional. Si yo le doy, si la temperatura de un gas aumenta, el volumen de ese gas también va a aumentar. Ahí tenemos. Y ese señor que está ahí es Charles. Entonces tenemos igual, ¿verdad? Tengo que el volumen me dice que es directamente proporcional a la temperatura, sustituyéndolo por una igualdad de una constante, me quedaría así. Lo que al despejar de acá, me queda así. Eso me dice que la razón entre el volumen y la temperatura debe de permanecer constante. Entonces, por lo tanto, viéndolo en condiciones iniciales y finales, si yo tengo el volumen 1 sobre temperatura 1, va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Porque generalmente vamos a considerar un inicio y un final. Mi inicio sería el 1 y el final sería el punto 2. Vamos a la siguiente ley, que es la ley de Gay-Lussac. Esta ley relaciona la presión y la temperatura cuando el volumen es lo que permanece constante.
Esta fue enunciada ya por el siglo XVII por Joseph Louis Gay-Lussac. Entonces tenemos que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces me queda así la relación. Presión inicial sobre temperatura inicial va a ser igual a presión final sobre temperatura final. Entonces quiere decir que a mayor temperatura la presión aumenta si el volumen es lo que permanece constante. Esa es la razón por la cual los tambos de gas explotan en un incendio. Porque la temperatura aumenta mucho y el volumen permanece constante. Entonces, por lo tanto, la presión aumenta dentro del tambo y cuando la presión es demasiada, pues, explota, porque tiene demasiada presión adentro del gas, ¿no? Porque la temperatura ha aumentado y a mayor temperatura, mayor presión. Tenemos la Ley General de los Gases, que esta ley la vamos a ocupar mucho, que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por R, que es la constante universal de los gases, y por la temperatura de ese punto. Esta se aplica para un punto determinado, no para un proceso, sino que para un punto. La constante R tiene esos dos valores, dependiendo de con qué unidades estemos trabajando. 8.314, si estamos hablando de Joules mol Kelvin, tenemos esas unidades en el sistema internacional, o 0.0821, si estamos trabajando con la presión en atmósfera y el volumen en litros. Dependiendo en qué tengamos en el ejercicio, si vamos a ocupar cualquiera de esas dos valores. Este es el recurso mnemotécnico para acordarse de ella, aunque ustedes ocupan otro. Y vamos a comenzar a ver qué vamos a ver en la primera ley de la termodinámica. Para eso vamos a comenzar por ver lo que es un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico es un conjunto de objetos o sustancias que la podemos considerar como una sola unidad, ¿verdad? Y que podría intercambiar energía con el entorno. ¿De qué podría ser un sistema termodinámico? Puede ser una caldera, puede ser un motor de combustión, puede ser una olla que pongamos al fuego. El ejemplo que es bien fácil ver para entender, porque aquí estamos hablando de que un sistema, como dice aquí, intercambia energía con el entorno. Entonces, podemos verlo fácilmente cuando nosotros ponemos al fuego maíz de palomitas de maíz, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo ponemos y tenemos los granitos de maíz y lo ponemos al fuego, hay un intercambio, la cocina le está dando calor a la cacerola o a esa ollita que tengamos. Eso es un sistema termodinámico, esa olla con lo que está adentro. Esa transferencia de calor con el entorno, ahí se le está dando calor, o sea, la cacerola gana calor, ese calor lo utiliza para hacer que los granitos revienten, y a los granitos al reventar, si tiene que estar tapado y no se les va a salir todo. Entonces, pueden mover la tapadera, hacen un trabajo al mover la tapadera en la que está la cacerola. Si no está bien puesta, la pueden incluso botar, ¿verdad?
Entonces, eso es un sistema termodinámico. Estamos intercambiando calor, la olla gana calor, realiza un trabajo. Ese es un sistema termodinámico. Y un proceso termodinámico es un proceso en el cual hay cambios en el estado del sistema termodinámico. Entonces ahí vamos a ver lo que cambia de un estado a otro, cambia sus características, su presión, puede cambiar su volumen, su temperatura. Cualquiera de esas variables que cambie, entonces tenemos un proceso termodinámico. Los signos del calor y el trabajo, digamos, si yo tengo un sistema como el que les acabo de decir, como esa ollita con palomitas de maíz, ahí está ganando calor. Ese calor es positivo, porque nosotros ya sabemos que el calor ganado es positivo y el calor perdido es negativo. Entonces, el sistema gana calor y ese es un calor positivo. Y el sistema realiza un trabajo, como el que yo decía, como de levantar o mover la tapadera, ese es un trabajo. Y entonces ese trabajo es positivo. Entonces tenemos el trabajo hecho por el sistema, es positivo. Ese es el signo del trabajo. Y del calor ya lo sabíamos. O caso contrario. Si el sistema pierde calor, o viéndolo del otro lado, si se realiza un trabajo sobre el sistema, ese trabajo es negativo. Y si debido a este trabajo pierde calor el sistema, ese calor perdido también es negativo. Entonces tenemos trabajo hecho por el sistema positivo, trabajo hecho sobre el sistema negativo. Esos serían los signos del trabajo. Vamos a ver cómo es matemáticamente ese trabajo que se realiza al cambiar el volumen. Para eso vamos a considerar un gas que está encerrado dentro de un émbolo móvil. Tenemos un gas. Y estas serían las condiciones iniciales de presión y volumen. Y el émbolo tiene un área transversal A. Si nosotros dejamos que este gas se expanda, entonces el émbolo se va a mover hacia arriba, como dice acá, desde cualquier distancia. Aquí hay una distancia infinitesimal de Y. Entonces aquí el volumen va a haber aumentado una pequeña fracción de V. Este proceso de expandirse lo está haciendo lentamente. Ese es un proceso que se realiza cuasi estáticamente, es el nombre, y se realiza muy lento. Entonces podemos considerar que en todo tiempo hay un equilibrio termodinámico, que las variables no están aumentando o disminuyendo de una manera aleatoria, sino que de una manera estable. Eso es lo que se llama cuasi estáticamente. Entonces, como tenemos un desplazamiento, por pequeño que sea, y tenemos, por lo tanto, se está realizando un trabajo.
ese trabajo sería la fuerza por el desplazamiento. Y como sabemos que de la ecuación de presión, que presión es igual a fuerza sobre área, entonces por lo tanto la fuerza es igual a la presión por el área, podemos sustituir la fuerza acá por presión por área. Entonces me quedaría así. Aquí está desde una cantidad infinitesimal, ¿verdad? Por eso está en forma diferencial, ¿verdad? Por otra parte, área por espesor, esto acá, área por espesor es volumen, ¿verdad? Entonces podemos decir que el diferencial de trabajo entonces es igual a la presión por un diferencial de volumen. Entonces me queda así la expresión, pero como yo que ando buscando encontrar la expresión para el trabajo, y lo que yo tengo ahí es un diferencial, lo que voy a hacer para quitar ese diferencial del trabajo es integrar del otro lado. Entonces me quedaría así. Entonces el trabajo total, cuando el volumen cambia de una condición inicial a una final, estaría dado por esta ecuación, que me dice que el trabajo es igual a la integral de la presión por un diferencial de volumen. Volumen, ¿verdad? Desde un volumen inicial a un volumen final. Viéndolo gráficamente, este trabajo, como lo que tenemos es una integral, y una integral es un área bajo una curva, eso me indica una integral, ¿no? Un área bajo una curva. Entonces, podemos ver ahí tres diferentes situaciones. En el primer gráfico, tengo que el gas se expande desde un volumen inicial a un volumen final. El proceso va en este sentido. Aquí en las gráficas que vamos a tener es importante el sentido de la flecha para saber de dónde a dónde es que se está realizando el proceso. El área sombreada es el área bajo la curva, y por lo tanto es el trabajo. Como el volumen está aumentando, quiere decir que el sistema está haciendo un trabajo. Por lo tanto, entonces tenemos un trabajo positivo. Eso es lo que tenemos en el primer gráfico. En este gráfico, en el gráfico A. De ahí podemos ver en el segundo gráfico que el proceso va en sentido contrario. Si el proceso va en sentido contrario, quiere decir que tenemos ahí un gas que se está comprimiendo, porque su condición inicial, su volumen inicial era acá, y el volumen final al que llega es este. Entonces el gas se está comprimiendo. Por lo tanto, se está realizando un trabajo sobre el sistema. Y si se realiza un trabajo sobre el sistema, ese trabajo es negativo. La cantidad de trabajo en el caso A y el B es el mismo, la cantidad de trabajo. Lo que cambiaría sería el signo. En uno es un trabajo positivo y en el otro es un trabajo negativo. Y en el gráfico C tenemos un proceso a presión constante. El gas se está expandiendo, por lo cual tenemos un trabajo positivo,
Siempre que el gas se expanda, está haciendo un trabajo el sistema y vamos a tener un trabajo positivo. Y si se comprime, vamos a tener un trabajo negativo. Vale, entonces tenemos ahí en ese proceso que el gas se está expandiendo, el trabajo es positivo, pero lo hace a presión constante. Ahí no cambia la presión entre el punto 1 y el punto 2. El área que representa el trabajo siempre va a ser esa parte sombreada. En el caso 3, que la presión permanece constante, el trabajo, como ya dije, es el área sombreada y por lo tanto estamos hablando ahí de un rectángulo. Estoy hablando de esta parte de acá. Entonces, el trabajo sería esta parte. Es decir, base por altura, porque es un rectángulo. La base sería esto. Este que sería la variación de volumen. Que tengo un volumen 2 menos volumen 1. Por la altura, que es la presión. Entonces, esto me quedaría numéricamente, en la ecuación me quedaría de esa forma. Presión por variación de volumen. Esa es la ecuación del trabajo para un proceso a presión constante. La vamos a poder aplicar si la presión no cambia, solamente en esas condiciones. O lo que es lo mismo, esto. Presión por volumen 2 menos volumen 1. Si tuviéramos un proceso en el cual, ese no lo veíamos en el gráfico, pero si tuviéramos un proceso en el cual el volumen no cambia, en ese proceso el sistema no efectúa trabajo. No hay variación de volumen, no habría un diferencial de volumen para que es como la ecuación de trabajo es acá, esta. Y tenemos que tener un diferencial de volumen. Si el proceso se da a volumen constante, no hay diferencial de volumen. Si no hay diferencial de volumen, no hay trabajo. Eso si lo queremos ver en la ecuación. Y si lo quisiéramos ver en forma gráfica, estaríamos hablando de un gráfico así. De este tipo. Como que este es el punto 1 y el punto 2. Estamos hablando de un gráfico así, ¿verdad? En el cual tenemos una línea recta vertical, ¿verdad? Porque el volumen es el que es el mismo. Este es otro caso. De aquí no hay ningún área, no hay área porque es una línea recta, vertical. No hay área bajo eso, entonces por lo tanto no hay trabajo también. Lo podemos ver desde esa forma también. El trabajo es igual a 0. En un proceso a volumen constante. Después vamos a ir viendo cada uno de esos procesos. En ese gráfico tenemos 3 diferentes trayectorias para llegar desde la condición 1 hasta la condición 2. Esas son 3 trayectorias, puede haber una infinidad de trayectorias. ¿Qué vamos a analizar esas 3? Veamos primero.
Ahí tenemos las gráficas de los tres procesos si los viéramos independientemente. Primero tenemos el proceso que se da del punto 1 al punto 3, primero a presión constante, después del 3 al 2 a volumen constante y terminamos acá. Esta es la primera de las trayectorias. Me da así. Aquí tenemos el trabajo, sería como siempre el área bajo el gráfico, que sería esta parte sombreada. Si hacemos la trayectoria yéndonos por el punto 1 al punto 4, primero a volumen constante, de 1 a 4 a volumen constante y después de 4 a 2 a presión constante, el área bajo ese solo sería esta parte de acá. Es solamente esta parte. Y si nos fuéramos en la sección curva, en la parte curva acá, de 1 a 2 directamente acá por esta curva, el trabajo sería este. Entonces, de esto podemos deducir que el trabajo depende de la trayectoria, porque si ustedes ven, esos tres trabajos son completamente diferentes. Entonces, por lo tanto, el trabajo depende de la trayectoria. Siendo menor trabajo el proceso segundo, que tiene el menor área, ahí realiza menor trabajo. Entonces, cabal, como dice ahí, no solo depende de los estados iniciales y finales, sino también de las trayectorias. Si llevamos el proceso en un ciclo cerrado, o sea, si es un ciclo que, bueno, si es cíclico tiene que ser cerrado, comienza y termina en el mismo punto, así como llevándolo de 1 a 3, de 3 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 1, obtenemos algo así. El trabajo en un proceso cíclico sería el área encerrada por el ciclo. Entonces el trabajo de todo el ciclo sería esa parte ahí sombreada. Y aquí vamos a ver algunos ejercicios, comenzando por este. Lo copian. ¿Todavía están despiertos? Hola, díganme algo. Claro que sí. Eso, Diego. ¿Diana no se ha dormido? Ah, vaya. ¿Hugo no se ha dormido? Me extraña, hija, aquí estamos presentes. Vaya, te copien ese ejercicio.
Ya lo terminaron de copiar, ¿verdad? Haciendo el dibujo estoy yo. Vaya. Dos semanas y salimos de vacaciones. Qué galán, ¿verdad? Ya van a poder amanecer durmiendo todos los días. Bueno, siempre amanecen durmiendo. No es que estén muy vivos en las clases tampoco. No, imposible, ingeniero. Yo no me puedo levantar más tarde de las 6. Me siento triste. No sé, Hugo. Sí, se lo prometo, es que yo Se trabajo a siente las 6, triste. Pero entro a las todavía le 6. puedo creer que se levante porque uno tiene su reloj biológico ya fijo a esa hora. ¿No? Sí, pero Pero después que de se eso ya no sienta puedo triste. dormir. Por ejemplo, yo mañana no tengo clases temprano, entonces entro hasta las 10 y no me puedo volver a dormir, ya a las 6 ya estoy despierto. De verdad. Sí, además, a veces me levanto 20 minutos antes. Para acá para que lo vayamos haciendo. Puede ser más chiquito. Bueno, veamos, entonces nos piden el trabajo de I a F, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que ir haciendo aquí está relativamente fácil porque lo que tenemos son formas geométricas definidas. No tenemos ni que integrar. Si esto fueran curvas tendríamos que integrar, ¿verdad? O sea que las curvas son las que les voy a dejar para el parcial, ¿verdad? Ahí está. Y las fáciles para la clase. No, hija, no comience. Yo decía, no me protestaron, qué bien, dije yo. No protestan mis alumnos, dije yo. Pero vi que sí, Abner. Vaya. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ir por procesos, digamos, primero de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Y después vamos a ir sumando. Entonces, el trabajo total sería la parte sombreada acá. Todo esto sería el trabajo. Primero vamos a ir el trabajo de 1 a 2, que sería este rectángulo de acá. Un rectángulo, el área sería base por altura, la base sería, ¿cuánto sería la base? ¿Cuánto sería el valor de la base? 1. Un metro cúbico. ¿Y la altura? 6 por 10 a las 6. 6 por 10 a la 6, ¿ven? Pascales. Esto me daría un trabajo de 6, ¿ven? Por 10 a la 6, joules. Los joules son newtons por metros. Y cabal, como los pascales son newtons sobre metros cuadrados, aquí se me anularían estos metros cuadrados con estos metros y solo me queda un metro. Me quedan newtons por metro, eso es joules. Entonces estamos bien con las unidades. Ahora vamos a ir con el trabajo de 2 a 3. Aquí lo que tengo es un trapecio que estaría dado por esta parte de acá. Sería esta área. Que como el área de un trapecio no lo recuerdo, vamos a sacarlo en dos figuras geométricas que son este triángulo y este rectángulo. Vale. Y tenemos el triángulo que sería base por altura sobre 2, o lo que es lo mismo un medio de la base. Estamos hablando de esta base.
que sería 1 metro cúbico, ¿no? Uy, se me va a apagar. Uy, corra, corra, Inge, corra. Y a ver si llega a tiempo desde que me trae. Que no lo tengo en mano. Si no, me va a dejar sin clase y me voy a dormir, Cristo. No, jamás. Voy corriendo, voy corriendo. Ay, ya, llegué. Va, ya está, ya lo logré. Va, sigamos. De aquí tenemos un, uy, esta cosa, ¿ve? ¿Por qué me estás escribiendo de más? Esa cosa me emocionó. Ay, a ver, sí. 1 metro cúbico. ¿Y la altura que sería? ¿Cuánto sería la altura del triángulo? ¿Cuánto sería esa altura del triángulo? ¿Y cuánto sería? 2 por 10 a la 6. No, del triángulo, del triángulo. Ah, sería la suma de 6 por 10 a la 6 más 4 por 10 a la No 6. me suma. Suma. Ok, 6 por 10 a la 6. No, Carla. Sería Míreme, 4. sería esta parte que sería la resta. Porque es Ah, esto. ajá, sí. Eso sería, aquí tenemos 6 y aquí 2 sería 6 menos 2, 4. 4 por 10 a la 6. Esa sería la altura. Ahora vamos al rectángulo de abajo, a este de aquí. Ese sería solamente base por altura, que sería la base de 2 a 3, 1 metro cúbico. ¿Y la altura de ese rectángulo cuánto es? 2 por 10 a la 6. 2 por 10 a la 6. Este sería el trabajo de 2 a 3. Pero verdad que hipotéticamente hablando, nosotros podríamos investigar la fórmula del trapecio y usar esa. Sí, claro. Sí, Laura. Ay, pero yo nunca me acuerdo. Es base mayor por base menor. Algo así, por altura sobre, no me acuerdo bien de la ecuación. Por altura sobre 2 creo que es. Solo me acuerdo que es base mayor por base menor. Por altura sobre 2 creo que es, pero no estoy segura. Pero sí. Si usted la tiene, puede hacerlo con el área de un trapecio. Y el resultado debe darle lo mismo. Vaya, aquí tendríamos 2 joules. Más 2 joules. Tendríamos 4 joules, ¿va? 4 por 10 a la 6, ¿va? ¿Verdad? Si no me equivoco. ¿Sí eso da? Sí. Va. Y vamos al último, que sería este rectángulo de aquí. Este rectángulo de acá. Entonces ahí estamos hablando del trabajo de 3 a 4, que solo sería base por altura. La base siempre es 1. Y la altura que sería 2. ¿Verdad? Esto les da un trabajo de 2 por 10 a las 6 pascales. Joules, perdón. Entonces, por lo tanto, el trabajo total de I a F sería la suma de todos estos trabajos. Y eso nos da 6 más 4, 10 más 12. ¿Verdad?
Este sería el trabajo para llevar eso de I a F. Digamos, ¿qué más le pide el ejercicio? Dice, determina el trabajo consumido que se expande desde I hasta F. Y después nos dice, ¿cuánto trabajo se realiza si el fluido se comprime de F a I a lo largo de la misma trayectoria? Estamos hablando de lo mismo, nada más que ahora toda la trayectoria es la misma, nada más que en sentido contrario. ¿Cuál sería la diferencia con respecto al literal A? Este sería el literal A. ¿Cuál sería la diferencia en el resultado? Ajá. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? El símbolo. El signo. Eso, perdón. Sí, sí, le entendí que esa era su intención de decirme, pero es el símbolo. ¿Cuál símbolo es? Perdón. El signo, cabal, solamente esa sería la diferencia. El valor numérico sería exactamente el mismo, ya que el área sería la misma. Nada más que ahora el gas se está comprimiendo y por lo tanto es un trabajo negativo. Entonces el trabajo de F a I sería menos 12 por 10 a la 6 joules. Vaya. Estamos entonces con este ejercicio. Todo claro. Todo claro. Vaya. Vamos a ver otro, solamente que quiero cambiarle algo. Yo sí tengo una consulta. O sea que para el literal A no es que fue solo una respuesta, o bueno, sí fue el positivo del B, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok. Gracias. Sí, como si usted ve, si usted lo ve, las figuras, las áreas siempre va a ser la misma, ya sea que vaya en un sentido o en el otro, ¿va? El área no le va a cambiar, entonces el valor numérico no cambia. Lo que cambia es el signo, porque en un sentido tenemos un trabajo positivo y en sentido contrario tendríamos un trabajo negativo. Eso sería la diferencia. Varía. Sería que disminuiría el volumen. No. ¿A dónde? ¿De este me está hablando, Carla? No, del anterior es que estoy analizándolo como, No, el sería volumen no. como, Aquí está, en el anterior estamos hablando de trabajo, no de volumen. por eso, ¿por qué sería negativo si es la misma cantidad? Porque el gas se está comprimiendo. O sea que se está realizando un trabajo sobre el sistema para comprimirlo, porque el gas por sí solo no se va a comprimir. Debe de haber un agente externo que lo está comprimiendo. Entonces, si hay algo que lo está comprimiendo, se está realizando un trabajo sobre el sistema. Entonces, lo que tenemos es un trabajo negativo, porque por teoría hemos dicho que el trabajo hecho por el sistema es positivo y trabajo hecho sobre el sistema es negativo. Por eso. Ok. Vaya, hoy sí ya le puse otra pregunta ahí que está más interesante. Vaya. Vamos a ver este otro.
Va, ¿ya lo terminaron de copiar? No, hija. Bueno, pero no hay problema. En lo que ustedes copian, yo me voy a tomar mi leche con café. Ey, eso es algo injusto. Ah, como que ustedes no toman nada en lo que yo estoy ahí, habla y habla. Es más que justo. Ah, usted no toma nada, me va a decir, Abner. Sí, cómo no, tiene razón. Tiene razón. Yo tomo leche con café, no café con leche. Ah, una coca se ha de tomar en la mañana, hija. No, No nos mienta. hombre, ¿usted cree que ella es vicio? De hecho, todo el resto de la semana creo que... Ah, no, como no, ayer tomé Coca-Cola en la cena. Mea culpa, ya me acordé. Ya ve. Ya Nada más que haciendo era Coca memoria, Cero, usted se fíjese. dice. Nada más que era Coca Cero, así que la Coca Cero no tiene todo lo demás. Ay, Inge, ya le voy a mandar un video en el que se ponen a calcularle el azúcar a los dos, a De la Coca verdad. Cero y a la Coca clásica. La Coca Ya, Cero a no ver tiene que azúcar. no es mucha la diferencia. ¿Cómo no hace mucha la diferencia? Si la Coca Cero no tiene azúcar y la Coca otra tiene bastante azúcar, la normal, por eso lo despierta uno. Ah, Es que bueno, pues. pues digo yo, o sea, es que yo la Coca-Cola en los laboratorios lo ocupo para despertarme. En lugar de tomarme una taza de café, me tomo una Coca-Cola. Ah, yo pensé que hasta en la tarde es que le tocaba activarse, Inge. No, por eso, en la tarde, en la tarde. Pero en la mañana también está ahí. No, pero en la tarde, no, en la mañana no tomo nada. Ah, ya. No tomo gaseosa, pues no, gaseosa si tengo necesidad de tomármela, me la tomo en la tarde, que es donde me da sueño. En la mañana casi no me da sueño. Mi sueño comienza después del mediodía. No, hombre, Inge. No Como le no, queda cuando la mente nada más activada. no, hombre, yo voy en forma exponencial, descendente. Comienzo bien Eso veo. activa y de ahí voy disminuyendo. Pero en el laboratorio bien cabal nos regaña con energía. Cabal, en la mañana tengo energía y en la tarde ya me estoy durmiendo. Ah, no, porque a ustedes los tengo en la tarde, ¿verdad? Sí, por eso le digo, ya en la Ah, tarde pero es que ya me he ando con ya me energía. tomé la Coca-Cola cuando lo regaño a ustedes. Antes Además, de la Coca-Cola, regañarlo me despierta también. ya vi que hay que esconderle la Coca-Cola. Regañarlo me despierta porque ustedes mucho hablan. Usted y el otro Abner. Inge, pero hablamos cosas positivas del trabajo. Es que si yo estoy explicando, no tiene que estar hablando. Lo siento, Inge. Ya me volví a acordar y ya me volví a enojar. No, pero me callé rápidamente cuando me di cuenta. Eso sí, Abner, usted es un muchacho educado. Ay, me va a decir que yo no. ¿Ah? No sé. ¿Cómo no? También, Abner Josué. Los dos. No, la verdad No, que yo yo te quise decir que no sos educado. Daniela, no esté siendo cizañosa. Es malo eso, tan temprano. Sembrando cizaña tan temprano. Le va a hacer daño. Y en ayunas. No sé, está en ayunas. Así es la Daniela. Ya me metiendo cizaña. Va a creer. No sé, Daniela. Bueno, ahora sí, vamos a hacer este bonito ejercicio. Vale. Aquí tenemos un gas que está encerrado en un cilindro que tiene un pistón móvil, dice. El pistón tiene una masa de 8 gramos y un área de 5 centímetros cuadrados.
y puede moverse libremente, ¿no? Lo que mantiene constante, dice, la presión del gas. Primero vamos a encontrar la variación de volumen. Para eso vamos a irnos con la ecuación general de los gases, que nos dice que la presión por el volumen es igual a nRT. Como este es un proceso a presión constante, porque aquí lo dice, ¿verdad? Tiene libertad de moverse, lo que mantiene constante la presión del gas, ¿verdad? Entonces, es un proceso a presión constante, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en esta ecuación tenemos la presión constante, el número de mol constante, y esta es la constante universal de los gases. Lo único variable aquí puede ser el volumen y la temperatura. Entonces, yo lo puedo expresar en forma de variación de esta forma. Esta variación de volumen es lo que me está preguntando en el primer literal. Y le quedaría así. Como la presión es fuerza sobre área, la fuerza, ¿qué sería la fuerza para este caso? Para este ejercicio que me está diciendo que yo tengo el gas encerrado aquí en un cilindro. La masa del pistón. Exactamente, Carla, la masa del pistón. De hecho, el peso, ¿va? Porque estamos hablando de fuerza. Entonces, lo que le hace fuerza a esto es el peso. El peso. El peso del pistón, que tiene una masa de 8 gramos y está en un área de 5 centímetros cuadrados. Entonces, aquí tendríamos la fuerza, sería el peso, que es masa por gravedad, ¿verdad? Necesito encontrar la presión para poder encontrar después la variación de volumen, ¿verdad? Convertimos los 8 gramos, 8 eran, ¿verdad? Sí, 8 gramos a kilogramos. Lo pasamos a kilogramos, es decir, que dividimos entre 1000, ¿verdad? Que es exactamente esto mismo, ¿verdad? Ahí lo puse en notación. Si a ustedes no les gustan así, sería 0.008, que es lo mismo. Por la gravedad sobre el área, que son 5 centímetros cuadrados, lo pasamos a metros cuadrados. Entonces tenemos área, 5 centímetros cuadrados, 1 metro cuadrado, tiene 100 al cuadrado, centímetros cuadrados. O sea que tendríamos que dividir 5 entre 100 para pasarlo a metros. Lo que nos queda, ¿cuánto nos queda? 5 entre 100 al cuadrado. 0.05. No, entre 100 al cuadrado. Ve, aquí está el cuadrado. Usted solo me lo dividió entre 100. 5 por 10 a la menos 4. Ahí sí. 5 por 10. Uy, ¿por qué le salió ese volado ahí?
5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces aquí me quedaría entre 5 por 10 a la menos 4. Esto nos da la presión, que es lo que necesitamos para poder encontrar, regresando después acá arriba, ¿verdad? Y poder encontrar la variación de volumen. Veamos cuánto nos da eso. $156.8 me dio a mí. 156.8. ¿Sí? ¿Eso les da? Sí. Sí. Y entonces ya teniendo esa presión nos regresamos y encontramos la variación de volumen, que es lo que queremos encontrar. Ya nos quedaría que la variación de volumen sería igual al número de moles, que es 0.2. 0.2 el número de moles. Como estamos en el sistema internacional, trabajando en el sistema internacional, la R tendría un valor de 8.314 joules sobre mol Kelvin. Las temperaturas las vamos a pasar a Kelvin. Tenemos la temperatura inicial, que es de 20, y la final 300. ¿Cuánto sería esto en Celsius pasado a Kelvin? A eso solo se le sumaba el 273.15. Así es. Sí. 293.15. Va. Yo que siempre lo dejo solo en 273, pero pongámosle 200, el punto 15. Aquí serían 300 más 273, 573, pues, punto 15. Sí, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 573 menos 293 sobre la presión, que es 156.8. Y eso les daría el cambio de volumen. $2.97 me dio. 2.97. Vamos a ver, los demás me dicen si estamos bien ahí con ese valor. Sí. Vale. Eso sería entonces la variación de volumen. ¿Qué más le preguntaba? ¿Cuánto trabajo realiza a medida que se eleva la temperatura? Estamos preguntando en el literal B el trabajo. Como tenemos un proceso a presión constante, el trabajo estaría dado por la presión por la variación de volumen. No tenemos, bueno, sí, hoy ya tenemos la variación de volumen.
Pues no podemos ir de una vez ahí. Entonces, el trabajo sería igual a la presión, que es 156.8, por la variación de volumen, que es 2.97. $465.7. 265.7 joules. 465. 400 más, ya lo cambio. Ese mismo resultado obtendrían si en lugar de hacer eso, se los digo por cualquier otro ejercicio donde no tuvieran forma de sacar presión ni variación de volumen. Si ustedes ven, de acuerdo a esto, el trabajo entonces, el que es presión por variación de volumen, también podría ser NR, variación de temperatura. Y lo pudieron haber encontrado de esta forma, ¿no? También, ¿verdad? Es por si en algún ejercicio no tuvieran forma de sacar volumen ni presión, ¿verdad? También se pueden ir así y es lo mismo, ¿no? Porque lo que tenemos es una igualación, ¿no? De cualquiera de las dos formas donde ustedes lo trabajen, van a llegar al mismo resultado. ¿Estamos bien acá con este ejercicio? Sí, Inge. ¿Preguntas, dudas, cuestionamientos, interrogantes? Nada. ¿Todo bien en su vida? Bueno, en la vida no sé, pero todo bien con el ejercicio. Hola. Yo tengo una duda. Laurita. Cuando cambió las temperaturas a Kelvin, ahí sí les puso el punto 15. Entonces, hay veces que sí se lo ponemos y hay veces que no. Entonces, Lo que ¿cómo pasa es que vamos yo a no se poder? lo pongo, pero como me dijo el resultado, me lo dijo Diego, y Diego se lo puso, ahí lo dejé con el punto 15. Yo no se lo pongo, pero es indiferente. O sea, la variación no es tanto. Así que si ustedes están acostumbrados a ponerse, pónganselo. Como les digo, yo no me lo pongo, yo estoy acostumbrada a trabajarlo solo como 273. Pero como quieran. Es más, creo que no les hubiera alterado si lo dejan con Celsius, porque acá es una variación. Quiero ver si yo cambio acá y lo hubiera dejado con 300. Esta cosa no sé por qué de repente me salen esas manchas. ¿Qué será? Si lo hubiera dejado como 300 menos 20. ¿Cuánto es 300 menos 20? Uy, mi calculadora. $300 menos 20 son 280. Sí, y si restamos 573.15 menos 293.15, ¿ven? Le dan 280. Cuando es una variación, la variación, el delta de temperatura en Celsius o en Kelvin es el mismo. Pero para que no se me malacostumbren, porque eso es solo cuando estamos hablando de un delta. No siempre, ¿va? Si solo estamos hablando de una temperatura de un punto, ahí sí, necesariamente tiene que ser Kelvin. Entonces, para que no se malacostumbren, dejémoslo así con Kelvin. ¿Por qué tiene que ser Kelvin? Porque todas estas
todas las leyes de los gases que fueron determinadas de forma experimental fueron a partir de temperaturas absolutas, temperaturas en Kelvin, porque todos los experimentadores trabajan con temperaturas en Kelvin. Esa es la temperatura para procesos experimentales. Por eso, o sea, que si usted se va a hacer un trabajo de investigación en termodinámica, tiene que trabajar en Kelvin. Ok. Bueno, quiero ver. Entonces, creo que aquí nos vamos a quedar. Solamente les paso la asistencia. Ya copiaron esto. Qué rápido se fue el tiempo. Sí, yo no sé por qué la clase de